Muy buenos días con todos. En esta ocasión voy a presentar el tema de interpretación de índices de diversidad biológica en proyectos de electricidad. Voy a empezar repasando un poco lo que expliqué en mi presentación pasada. Voy a explicar un poco la diferencia entre los índices de diversidad y los índices bióticos. Los índices de diversidad son los índices que vamos a utilizar para evaluar los organismos tanto del medio terrestre como del medio acuático. Dentro de ellos tenemos los índices de Shannon, índices de equidad de Pelú, índices de Simpson, etc. Estos índices nos van a ayudar a saber cuál es el grado de biodiversidad de una estación. Mientras que los coeficientes de similitud nos van a ayudar a saber qué especies se comparten entre estaciones de muestreo. Como ejemplo tenemos el coeficiente de similitud de Jacquard, pero también hay diversos índices tales como Ray-Curtis, Morishita-Horn, etc. Por otro lado, los índices bióticos son los índices que vamos a obtener a través de la evaluación y la interpretación de los resultados obtenidos del muestreo de organismos del medio acuático. Como ejemplos tenemos estos índices que son el índice diatómico general, índices de familia y un índice muy importante, el índice biótico andino. Es un índice importante porque ya es un índice que está más adaptado a la realidad de los ecosistemas andinos. Como había mencionado en mi exposición pasada, la mayoría de estos índices son tomados de otros países, por lo que no están ajustados a la realidad de los ecosistemas en nuestra zona en Perú, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el procedimiento idóneo para la evaluación de ecosistemas acuáticos? Los principales procedimientos que debemos tener en cuenta para salir a evaluar un ecosistema acuático son, empezando desde la etapa de gabinete, en la selección de la estación de muestreo. Para esto, en la fase previa de gabinete se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones como el número de estaciones de muestreo, que va a depender de la longitud del río. Asimismo, la distancia entre estaciones de muestreo no debe superar los 10 kilómetros para tener una mejor red de vigilancia entre estaciones de muestreo, y estos puntos deben estar colocados estratégicamente, como por ejemplo estar un punto antes y un punto de muestreo después de, por ejemplo, poblaciones principales cerca de los ríos. Asimismo, que estas estaciones que nosotros determinemos en esta etapa de gabinete van a ser corroboradas ya en campo, si es necesario, y siendo muy importante para eso la facilidad de acceso que se presenten en estas estaciones previstas. Seguimos. Otro punto importante es la toma de muestras. La evaluación físico-química del agua tiene que ser la más representativa. Vamos a tomar parámetros tales como la temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH, y para ello, cuando ya se está en campo, hay que seleccionar zonas donde el agua esté bien mezclada, evitando en este caso, por ejemplo, rebosaderos de embalses, confluencias de ríos poco importantes, lugares de vertimientos, ya que estos lugares tienen efectos muy localizados en la química del agua, en estos tramos, y por ende se evaluaría incorrectamente el estado del río y las características del agua en ese tramo, ¿no? Asimismo, estas medidas, estos parámetros físico-químicos y las tomas de muestra de agua deben ser tomadas de preferencia aguas
aguas arriba, ¿no? Como lo había mencionado, de algunos potenciales puntos de contaminación. Finalmente se va a medir el caudal en las zonas donde sea posible, ¿no? Otro punto que considero muy importante para la toma de muestras, toma de datos al momento de evaluar. De manera personal considero que hay dos índices muy importantes, que son el índice de calidad del entorno y el índice de calidad de bosque de ribera. El índice de calidad del entorno es un índice ya establecido, ya que ha sido efectivamente probado para caracterizar los componentes en el cauce fluvial. Este índice consta de 7 bloques que nos van a dar un puntaje final. Luego de su evaluación en campo, nosotros vamos a ponderar sus atributos. Es decir, por ejemplo, si en un río encontramos cantos y gravas no fijadas, o si hay algún tipo de sedimentación, nosotros vamos a ir colocando esta puntuación. Si hay la existencia de estos atributos, ponemos 10, y si no hay, ponemos simplemente 0. Ok, y la suma de todo esto la vamos a colocar al final, y así con cada atributo. Al finalizar, vamos a tener la suma de cada atributo, y esta suma, el total de estos 7 atributos, no puede sobrepasar los 100 y tiene que estar dentro de este rango. El número obtenido nos va a indicar el nivel de calidad en la que se encuentra la estación de muestreo a la que estamos evaluando. Asimismo, este nivel de calidad va a estar representado por un color, siendo el azul de muy buena calidad, el verde de buena y el color rojo un no tan buen nivel de calidad de agua. Otro índice importante para la caracterización de los ecosistemas que estamos evaluando es el índice de calidad de bosque de ribera, que es muy parecido al índice IHF en el modo de evaluación, pero que observa diferentes atributos del ecosistema. Mientras que el índice de hábitat fluvial evalúa los componentes del cauce fluvial, el índice QVR nos va a evaluar el componente que está alrededor de este cauce, es decir, la zona ribereña. También va a constar de cuatro componentes con una puntuación cada una, y la suma de estos componentes nos va a indicar cuál es el nivel de calidad de esta ribera. Más adelante con el ejemplo práctico vamos a verlo con más detalle. Así como en el índice IHF, este también está representado por un color. El muestreo de multihábitat de macroinvertebrados también es muy importante porque nos va a determinar, de acá vamos a obtener los índices bióticos, que también nos va a determinar el estado de conservación en el que se encuentra el agua. También sus resultados van a estar dentro de un rango, el cual nos va a indicar
el estado de conservación, como lo había mencionado. Para finalizar, es importante precisar que la evaluación de todos estos parámetros, de todos estos puntos tocados, tanto como la toma de muestra de evaluación físico-química, los índices de calidad de entorno, los índices de Rivera y los índices al muestreo de macroinvertebrados o de todos los parámetros hidrobiológicos, deben estar tomados en ambas épocas del año, ¿no? Muchos autores atribuyen los cambios en el número de individuos, el número de especies y abundancias a la ausencia o presencia de lluvias en determinadas zonas de estudio. Okay. Una vez que hayamos concluido la etapa de campo, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a analizar los datos obtenidos en la etapa previa? Va a ser a través de la valoración tanto de los índices de calidad del paisaje, en este caso del índice IHF, de la calidad del fluvial, como del índice QBR, así como el índice de diversidad de flora y los índices de calidad biológica basados en los macroinvertebrados, ¿no? En este caso, como les dije en el ejemplo práctico, vamos a utilizar solamente el índice ABI, pero en conclusión, utilizar todos estos parámetros, todas estas variables ecológicas nos van a determinar con eficacia el estado trófico o el estado de conservación en la que se encuentra todo el ecosistema que nosotros vamos a evaluar. Bien, entramos al caso práctico. En este caso vamos a evaluar al río Cañete, imaginando que aún no hay ningún proyecto, ninguna central hidroeléctrica, el río todavía conserva sus condiciones prístinas. Vamos a empezar determinando cuál va a ser nuestra área de estudio. Para esto es importante recalcar que la cuenca del río Cañete presenta una fuerte gradiente altitudinal que se origina del deshielo del Nevado Tilca, y a lo largo de este gradiente el río discurre por 3 ecorregiones, las cuales son el desierto pacífico, que va desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, la serranía esteparia de los 1000 a los 3500 y la puna por encima de los 3500, ¿no? 3500, 3800. Y nosotros vamos a tomar como área de estudio los sistemas fluviales de las 2 ecorregiones más altas, es decir, la serranía esteparia y la puna. Bueno, en base a lo conversado, a lo establecido en pregabinete, nosotros, con el afán de caracterizar toda esta cuenca, vamos a obtener 35 estaciones de muestreo, de acuerdo a todos los parámetros tomados anteriormente, todas las consideraciones. Obtenemos 35 estaciones de muestreo. Estas 35 estaciones de muestreo se van a ubicar en una gradiente altitudinal entre 2500 y 4400.